Este es el inmenso Mauricio, de la patria Bayardo Justo y de espartano temple, el heroico titán que se enfrentó a Trujillo y el que en momentos estremeció su régimen. Hoy se recuerda al Mauricio inmenso, hoy se honra a Mauricio el Grande. Mauricio Báez, ejemplo inmortal. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin su recuerdo en Palenque. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. El hoy municipio costero Sabana Grande de Palenque, el 22 de septiembre de 1909, vio nacer al hombre cuyo espíritu valiente y aguerrido convertirían en el más íntegro representante de la clase obrera dominicana. Un ejemplo inmortal fue Mauricio Báez. La descendiente del líder obrero de mayor carisma que ha conocido República Dominicana es una de las parientes que resalta con más orgullo la fuerza con la que su ancestro desafió al implacable régimen trujillista en una insofocable lucha por humanizar las condiciones de trabajo de los dominicanos más desposeídos. Bueno, para nosotros sí valió la pena, porque en este país, sobre todo en el mundo, debe aparecer un hombre con valor. Comparte con otros familiares del fenecido líder sindical algunos detalles que mantienen a Mauricio presente en su diario vivir. En un humilde esfuerzo por honrar su memoria, hace años edificaron esta plaza sencilla en la calle central del pueblo del que ellos nunca emigraron. Pero no son los únicos que guardan recuerdos especiales del llamado líder del proletariado. Don Rafael Tejada Lora, como otros ancianos de la comunidad, conserva muy bien cuidada una copia del acta de nacimiento en la que consta que el extinto líder luchador antitrujillista era su conpueblano. Bueno, por considerarla importante. Un hombre como fue mentado y las actividades que desarrolló como político y líder obrero. La copia del acta que yo tengo, fotocopia, dice que creo que en la casa paterna tiene muy pocos detalles. No dice ni el pueblo, no menciona el pueblo, sino la casa paterna. Su vida en San Pedro. Y él nos llamaba y nos sentaba en la pierna, mi primito, ven a comer, y nos decía, no se apuren que cuando ustedes estén grandes gozarán ya de un privilegio más alto, porque nosotros somos como prisioneros. A sus 84 años, 63 de los cuales los ha vivido en la lucha sindical, don José Altagracia conserva vívidos recuerdos de papá Mauricio, inspiración de todos en el Sindicato de Obreros Portuarios de San Pedro de Macorís. A esta provincia llegó Mauricio con solo 14 años, atraído por el empuje de la industria azucarera, en la que encontró un espacio para ganarse la vida, tal y como lo cuentan influyentes personalidades pedro-macorizanas. En el ingenio Cristóbal Colón, como en el ingenio Angelina, Mauricio se compenetra con la lucha, la situación social en que vivían esos trabajadores del corte de la caña principalmente, y es lo que él le llamó los hombres de espalda sudorosa y manos encallecidas. San Pedro de Macorís fue el lugar en el que el joven sindicalista experimentó un vertiginoso crecimiento. Así lo confirman las voces que se han dedicado a recopilar esta historia de manera científica y otros que lo valoran como un referente único por su integridad y liderazgo carismático. El más grande dirigente sindical, el de mayor dimensión que ha producido la clase obrera dominicana, sin lugar a dudas. Cuando comenzaba a explicar su punto de vista a las masas obreras, creaba un ambiente de atracción muy peculiar, porque era un hombre cuya palabra penetraba profundamente en el marco de las aspiraciones. Siendo aún muy joven, San Pedro de Macorís también le permitió conocer a la que sería una compañera incondicional. Y él era
un muchacho, como decían aquella vez, de pantalón corto, como dice, ¿verdad? Trabajando en una bodega del Ingenio Cristóbal Colón, en el batey número 2. Y ahí pues, íbamos a comprar, era que íbamos a comprar la pulpería de la bodega ahí, y ahí nos conocimos. El muchacho de ahora, de entonces no era el de ahora. Me echaba los papeles dentro de la compra, pero yo no sabía nada. Y ayer era que leían los papeles y yo se reían, ¡ay, mira! Mauricio dice que enamorado de Mirita. Con lucidez y aún con fuerzas, doña María Onelia recuerda el momento cuando las luchas reivindicativas terminaron separándola del valiente dirigente gremial. Ella y sus hijos se trasladaron a la comunidad de Vallaguana en Monteplata, donde residen hasta hoy. Bueno, ya tú estabas preocupada, que fue cuando ya después comencé en el 1937, ya con estas niñas chiquitas, comencé y emigré ya para acá, huyéndole a la cosa, que ya sabíamos que nada bueno venía, ¿sabes? Nos separaron de nuestro padre. Fue la primera lucha, era separarnos, porque ya él estaba en una lucha consigna que no podía dedicarnos tiempo y huyendo, y ya lo agarran y ya se esconde, y ya las luchas de noche y las reuniones. Mi madre buscó el refugio de su madre, de ella. Físicamente no recuerdo nada de él, solo por foto, porque estaba muy pequeña y como nos habíamos separado ya. Cuando él empezó su lucha, que mi mamá ya se vio desamparada y cogió para acá, pues no tengo de su imagen personal en vivo, no tengo recuerdo. La separación se hizo necesaria. Para aquel entonces Mauricio Báez era una pieza fundamental de la publicación del periódico El Combate, que dirigía su primo Antonio Báez. Desde ese medio de comunicación, y posteriormente desde su propio periódico al que llamó El Federado, hacía públicas su indignación y reclamos en pro de la mejoría de las deprimentes condiciones de trabajo de los molleros y de todos los obreros dominicanos. El precio de su lucha. Alguna vez volverá desde su gloria a orientar los movimientos obreros de la República Dominicana, una figura inmortal. Era lo que mejor sabía hacer Mauricio Báez, a través de sus arriesgadas publicaciones. Con ellas alcanzó gran notoriedad e influencia, a lo que sus enemigos llegaron a temer. Que tuvo mucha difusión, no solamente en San Pedro de Macorís, sino en todos los lugares donde existían núcleos de sectores trabajadores, fundamentalmente de la industria azucarera. Apoyado en el poder que le confirieron sus críticas sociales, junto a su compañero de lucha Justino José del Orbe, constituyó la combativa Federación de Trabajadores de San Pedro de Macorís, organismo que creció muy rápidamente. Con una intención política de luchar contra la dictadura y ver la posibilidad de crear un clima democrático en la República Dominicana que permitiera finalmente una apertura, lo que conllevaba el derrocamiento de la tiranía. Laboró para integrar a ese proyecto a los trabajadores de todos los ingenios de la República. Viajó a La Romana, viajó aquí a Baní, viajó también a Puerto Plata. Ese sí creó un ambiente que consolidó por primera vez en la República Dominicana una confederación de trabajadores nacionales. Para entonces la industria azucarera constituía el sostén económico del país, y tal era la influencia de Báez en ese sector, que más de uno conserva anécdotas impresionantes. El gobierno hizo un mitin en el parque, y el de nosotros fue que en la iglesia católica, ahí, en la iglesia católica, había más gente en el parque. En ese contexto, Mauricio y sus compañeros de lucha, a partir del 7 de enero de 1946, lograron concretar quizás el paro laboral de mayor importancia en la historia nacional, exigiendo, entre otras cosas, el aumento de los salarios en un 100% y la reducción de las jornadas de trabajo a 8 horas. La huelga se prolongó durante una semana y se extendió hacia todo el este,
por lo que el régimen de Trujillo tuvo que ceder ante las demandas. Y también la dictadura se vio en la obligación de retirar sus efectivos del ejército y entrar en un proceso de negociación con los dirigentes sindicales de esa huelga y ceder. La dictadura y también los dueños de los ingenios salieron derrotados de esa huelga. Se aprobó, que da pena decirlo, el 1 de mayo como fiesta inamovible de la clase obrera, no como ahora que lo han puesto de relajo. La jornada de 8 horas, el pago de horas extras, la prohibición del trabajo nocturno a las personas de más de 65 años de edad, en fin, una serie de reivindicaciones que no pasaron del papel, porque Trujillo no respetaba leyes ni nada de eso, pero que quedaron ahí en un código laboral que se hizo después. Se creó la Secretaría de Estado de Trabajo, se autorizó el que las organizaciones obreras eligieran a sus propios dirigentes. Sin embargo, debido a numerosos descontentos, la protesta continuó otras 2 semanas en La Romana. En medio de la agitación, Báez terminó exiliándose para preservar la vida. Y en consecuencia se trasladó a Cuba en el año 1946, a raíz de que el Trujillato desatara uno de sus movimientos represivos más intensos, donde perecieron decenas y decenas de obreros, de dirigentes políticos, y decenas fueron hechos prisioneros, torturados, entre otros el propio Mauricio Báez. Solo regresaría motivado por distintos organismos internacionales para participar en un congreso obrero organizado por la tiranía, actividad en la que también dejó asombrados a sus perseguidores. Ese congreso se inauguró con un discurso de Trujillo por la radio, una locución de Trujillo que se difundió por la radio como discurso inaugural de ese congreso, porque le dio mucha importancia el tirano a eso. Y en la preparación de ese congreso, el papel de Mauricio fue decisivo. Ellos mismos se asombraron con el carisma de ese dirigente. El evento tuvo lugar del 24 al 28 de septiembre de 1946 y entre las 150 resoluciones tomadas en el mismo, el salario mínimo se fijó en $1.50 por día y la jornada semanal se estableció en 44 horas. No obstante, algunos meses más tarde, Báez tuvo que volver a Cuba, desde donde haría también oposición a la dictadura de los Trujillo a través de la radio. Una emisora que en Cuba era muy oída, que se llamaba la emisora 10+10, donde los movimientos de oposición a la tiranía lograron instalar un pequeño programa de difusión contra la dictadura de Trujillo, pero que se oía también en la República Dominicana, porque esa emisora era tremendamente poderosa, tenía 50 kilos. Pues mira que eso era raro de poderse ir, pero él se fue una vez y vino otra vez aquí, a Santo Domingo. Y le cayeron otra vez atrás, pero yo no sé cómo Dios lo ayudó a volverse a ir. Y fíjate que allá lo mandaron a... El 10 de diciembre de 1950, la noticia en la radio era la presunta desaparición del líder obrero Mauricio Báez en La Habana, capital de Cuba. En territorio dominicano, poco después, desaparecieron también sus hijos, Federico y Pedro Ramón. Suplicando y tocando puertas, a ver quién me ayudaba, que me soltaran menos. Tuvieron que internarme a mí porque ya yo me estaba cayendo muerta, ya yo no podía, yo era agua, sol y sereno, así andando así, una loca así. De nada me valió, porque siempre me lo quitaron. Espacios que honran a Mauricio. Con espacios solemnes, instituciones, calles y otras estructuras, las autoridades buscan mantener a Mauricio vivo en la cultura y la memoria de los pedro-macorizanos. En el Distrito Nacional, un club deportivo, un centro cultural, un dispensario médico, calles y centros educativos han sido bautizados con el nombre del líder del proletariado. Esta plaza en el centro de la ciudad también invita a los transeúntes a conocer la obra de Báez y su legado para la clase trabajadora.
Algunos han propuesto la creación de un museo que recoja los recuerdos de Mauricio y promocione su pensamiento y valores por medio de congresos y otras actividades cada año. El Museo Memorial de la Resistencia es uno de los espacios que honran la memoria y el legado de este inmortal líder sindical. Su directora Luisa de Peña explica que para promover las ideas de Mauricio Báez, quizás aún falta por llevar a cabo el trabajo más importante. Se le han dedicado puentes, hay un Club Mauricio Báez, hay calles, pero no se ha hecho un trabajo de conciencia, de educación sobre la figura de Mauricio Báez. Y dentro del mismo movimiento sindical actual, deberían tener la figura de Mauricio Báez como un referente. Un dominicano que nos llena de orgullo. Para mí fue un héroe que dio la vida a cambio no de lucrarse él, porque ahora uno dice, forma un sindicato y usted consigue y toma otra posesión. Mi papá tomó un sindicato, pero fue a cambio de nada, pues murió en una pobreza para él, pero aunque a él lo mataron, la lucha se siguió, porque ya estaba sembrada la simiente. El gobierno trató de comprar a Mauricio Báez, lo chantajeó, le dio una serie de ofrecimientos, mejores condiciones particulares de vida, le ofrecieron dinero, riqueza, y Mauricio Báez no cedió. Y continuó su vida en las condiciones de pobreza en que vivía, siempre vivió en la pobreza, y prefirió continuar su lucha y no claudicar. Fue un hombre verdaderamente ejemplar. Era un ejemplo a seguir. Mauricio no solamente era un sindicalista, era un padre, era un consejero de parejas. Mauricio era un hombre ejemplar. Se hizo bachiller de noche. Yo pienso que la capacidad para organizar un movimiento así, desde la oscuridad, desde la tiniebla de aquella tiranía, eso es una hazaña difícil de repetir. Deben imitar la conciencia, el valor, la valentía, el pudor y el hombrío que tuvo Mauricio Báez con un gobierno como Trujillo, dictador, que solamente él podía hacerlo todo porque era el jefe, como se decía. Pero Mauricio en parte le ganó la batalla. Esa era una lucha que él sabía que le iba a costar la vida, que él sabía que le costaría la vida, pero que sus hijos, que sus nietos y sus nietos no trabajarían por 20 centavos. No se arrepintió de eso nunca, porque él dijo que él tenía que llevar eso hasta el final. La gente está en la cima de la escala de prioridades del grupo de medios Telemicro. El contacto cercano con el pueblo dominicano es uno de los rasgos principales que instan al presidente de esta influyente empresa, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, a mantener un inquebrantable compromiso social, brindar oportunidades e impulsar iniciativas que beneficien a sectores en condiciones muy especiales. Por ello, en su visión de cercanía con el pueblo, el señor Gómez Díaz decidió acudir en auxilio de la viuda del extinto líder sindical Mauricio Báez, doña María Onelia Mueces. El prestigioso empresario, respondiendo a su vocación de servicio, reconocimiento y respeto hacia las grandes figuras de la historia dominicana, rindió un homenaje póstumo a Mauricio Báez, primero con la donación de los electrodomésticos que ahora hacen más llevadera la vida de esta centenaria anciana, y ahora con la entrega de una vivienda completamente amueblada. Pasando las 1001 noches, haciendo llamados, llevando cartas, llamando, pidiéndole a Dios en oraciones, noches que amanecía en el suelo en una toalla, pidiendo, sacrificando y diciéndole al Señor que viera mi sacrificio para una habitación para mi madre y mi hijo. Y le voy a decir a la señora que con orgullo que le hice esta casa, también con orgullo le voy a mantener una pensión en el canal mientras ella viva de 25,000 pesos. Esa señora jamás va a pagar el alquiler, ya va a tener su casa propia. Muchas gracias y buenas tardes. Con la participación de sus hijos, la presencia de ejecutivos de su grupo empresarial,
y de algunos de los principales comunicadores y talentos de sus medios, visitó a la viuda de Báez, haciéndose acompañar con los modernos equipos de televisión de Telemicro para ofrecerle a la señora y a la comunidad de Vallaguana en Monte Platan una entretenida actividad con la que también conmemoró el Día de las Madres Dominicanas. Con gestos de esta naturaleza, Telemicro celebra la vida de los grandes de nuestra historia, mejorando las condiciones de personas como María Onelia, una mujer a quien le tocó la dicha de ser la compañera sentimental del más grande líder sindical dominicano y uno de los más importantes defensores de los trabajadores más humildes de República Dominicana.